tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les saludamos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en Google Podcast, Apple Podcast, en iVoox, en YouTube y también en Spotify. En esta ocasión es la cuarta edición de Off Topic y vamos con un tema bastante interesante, quizás el tema más ajeno al mundo del wrestling que vayamos a tocar en un buen tiempo dentro de este programa. Sin embargo, es un tema que creo que tiene bastante interés con lo que es el mundo del wrestling en una forma indirecta, y es nada más y nada menos que la XFL, la Liga de Fútbol Profesional Americano, que está siendo promovida y está siendo presidida por Vince McMahon, el dueño mayoritario, por supuesto, de WWE. Ya saben, la empresa más grande del mundo del wrestling. Así que, para ello, pues, no cuento con alguien de Arras de Lona, ya que, pues, no digamos que tenía los conocimientos, alguno de nuestros integrantes, para tocar este tema. Así que decidí traerme un experto que me va a apoyar en este tema, y ese es Adrián Cobo. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Walter. Pues nada, que hablar un poquito de XFL, porque sí es verdad que, aunque a priori no está tan relacionado con el mundo del wrestling, el hecho de que ya esté Vince McMahon, pues le da cierto caché, ¿no? Y cierto interés al asunto. Y bueno, ya hablaremos sobre si puede influir en la WWE o no, en el mundo del wrestling y tal, porque yo creo que aquí sí se ha hecho cosas muy interesantes bien con la liga. Una cosa que nada más para aclarar desde un inicio de por qué Adrián es un experto es sencillamente porque él es colaborador del portal de nflchile.cl y también es fanático en sí por parte personal. Pero antes de tocar cualquier tema relacionado a esto, Adrián, te toca la pregunta random de Off Topic, y esa es sencillamente, ¿cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí es de Peter Hank, una elegía sobre la muerte de su madre, que se llama Desgracia Empeorable. Desgracia empeorable. Impeorable. Impeorable. Suena como una autoayuda. Sí, suena impeorable, suena autoayuda muy fuerte, sí. O sea, puede ser que sea... Hay un párrafo de Peter Hank que dice que utiliza un poco el libro como su propia autoayuda, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí van los tiros. Yo, para añadir a la discusión, el último libro que me leí fue El Visitante de Stephen King. Me pareció bueno, tiene unas conexiones con algunas sagas de Stephen King. Simplemente, pues, comentar que quizás el clima es un poco decepcionante. A estas alturas es como decir el agua moja. Quiero decir, ya se tiene el gimmick básicamente de que Stephen King siempre termina dando unos finales, pues, decepcionantes, ¿no? Yo no sé si tú habrás leído Stephen King alguna vez. Sí, he leído... Bueno, It la he leído, La Cúpula la he leído, y varias novelas de estas cortas también, de relatos cortos también he leído Stephen King. O sea, no soy muy fan de su universo de novelas largas, pero sí que me parece que en relatos cortos se mueve mejor. En relatos cortos, fíjate que ahora que lo pienso, pues nunca he leído uno corto de él. Digo, yo tengo It, y It es un libro, pues, inmenso, y lo tengo en inglés, además, o sea... Sí, que da mucho miedo. O sea, no... Y además, imagínate leer, o sea, yo entiendo inglés, hablo inglés, todo lo que tú quieras, pero leer en inglés cuesta, necesitas concentración, sobre todo una lectura de este tipo, así que vaya, te puede quitar bastante tiempo. Por eso es que no me he mentalizado lo suficiente para sentarme y decir, ok, es hora de leer este libro. Pero de momento, pues, alcancé a leer El Visitante, como para decir que he leído algo de él, ¿no? Sí, bueno, el instituto, que es la nueva que ha sacado, no está mal. O sea, sí, mira, es como... Lo llegué a ver y sí me llamó la atención. Entonces, ¿sí lo recomiendas? Sí, ese sí, o sea, porque es como una vuelta de tuerca a lo que haya dado Stephen King últimamente, y
que están trabajando en una adaptación para HBO también, con lo cual, bueno, es mezcla ciencia ficción, el terror, y dentro de un instituto está muy bien. Muy bien, entonces ahí queda la recomendación. Mientras, pues volviendo al tema, la XFL. ¿Qué es la XFL? Para empezar, primero, es una liga de fútbol profesional americano que fue originalmente fundada en el 2001 por Vince McMahon y también promovida y contó con la inversión de parte de NBC, la cadena de televisión estadounidense, siendo promovida sobre todo por Charlie Ebersol, que es un cercano amigo de Vince McMahon y ayudó básicamente a que WWE llegase a televisión en su momento, transmitiendo especiales, el primer Royal Rumble, etc. Y esta liga se creó con la intención simplemente de ser una nueva inversión de parte de Vince McMahon, quien no solamente ha estado dirigiendo pues, WWE, sino que ha tenido otros proyectos, restaurantes, intentó crear también la World Bodybuilding Federation, que tuvo en su momento firmado a Lex Luger, quien al final terminaría pues luchando en WWF, y XFL es uno de esos proyectos entonces de Vince McMahon. Bueno, también hay algunos por ahí, está WWE Studios si vamos al caso. Pero ¿por qué fue importante la XFL? La XFL nació luego de que la NFL decidiese dejar de transmitir sus partidos en NBC. Por lo tanto, en un improvisado, porque realmente se siente así con el poco tiempo de anticipación entre el lanzamiento del proyecto y el inicio del proyecto, NBC junto con Vince McMahon lanzan la XFL, la XFL. Mucha gente confunde esto creyendo que son las iniciales de Extreme Football League, pero realmente XFL simplemente significa XFL. No tiene ningún significado, así que vaya, es como actualmente AAA quizás, ¿no? O qué sé yo, Red Pro, para vincularlo un poco ahí y tengamos un ejemplo cercano. El caso es que esta liga terminó siendo un fracaso rotundo, sí, porque en cuanto a lo que se refiere a inversión entre NBC y WWE, llegaron a llegar hasta los $100 millones y solamente lograron recuperar un 30% de ello. Y no solamente esto, sino que la liga en sí se ganó una muy mala reputación ante los medios especializados deportivos. Y Vince McMahon, pues, qué decir, ¿no? Vince McMahon la pasó mal en entrevistas. Vaya, WWE y el wrestling en general se vieron afectados por esto, por tanta vinculación que tuvieron con la liga. Esta liga en el 2001 llegó a ser bastante tema de conversación debido a esto precisamente, por lo wrestling que se sentía. Tenía a Jim Ross en comentarios, Jesse Ventura, quien ese entonces era gobernador de Minnesota, él había sido comentarista de WWE, por supuesto. La forma en que presentaban los partidos, las estrellas de WWE siendo pues invitados en partidos. Y no solamente eso, sino que también en el aspecto técnico de presentación se sentía muy wrestling attitude era, o al menos un intento de ello. Esto pues terminó afectando en gran medida al wrestling en general. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, pues porque la inversión que dio WWE en este momento coincidió con lo que era el año en que estaba cerrando WCW. Y ese año muchas estrellas de WCW no podían firmar directamente con WWE porque sus contratos no eran con World Championship Wrestling, sino que era con Turner, es decir, la cadena de televisión dueña de WCW. Es decir, que en otras palabras, WWE en vez de invertir en contratar a personas como Ric Flair, Goldberg, digamos Scott Hall, Kevin Nash, Randy Savage y muchos otros, Scott Steiner también en su momento, se me ocurre otro por allí, estaba Kevin Nash. Todos estos nombres grandes que hubiesen sido catapultas para lo que sería la historia de la invasión en WWE, que recordemos, a pesar de no ser muy bien recordada por los fanáticos, generó bastante dinero para la empresa. Todo ese dinero que pudo haberse invertido en ello terminó en la XFL, porque terminó siendo un fracaso. Así que en consecuencia afectó en gran medida a la empresa más grande del wrestling en el mundo y en consecuencia al wrestling en general, porque por un buen tiempo no pudimos ver a Ric Flair, Sting, Goldberg, muchas estrellas luchando de forma activa. Sin embargo, luego de un buen tiempo,
Este año 2020, este 8 de febrero para ser exacto, vamos a tener el regreso de la SFL que ha estado anunciado desde el 2018, si mal no recuerdo. Además de que va a ser justamente al igual que en su primera edición, tras la edición del Super Bowl de la NFL. Este Super Bowl va a ser el Super Bowl 54, va a ser entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. San Francisco 49ers, yo siempre los recuerdo, es por aquella lucha entre Booker T y Jeff Jarrett, porque así de masoquista soy. Y justamente va a ser este 8 de febrero, el inicio de temporada, y por eso estamos hablando de esto, porque no solamente va a ser el inicio de esta liga, sino que va a ser una nueva liga bajo un nuevo concepto, con una nueva presentación, distinto y lejano a aquella SFL, pero llega en un momento interesante también, en una nueva era para WWE, una WWE que está pues bastante cambiada con respecto a hace 19 años, y esta vez venimos a platicar de eso. ¿Por qué nos debería de interesar la SFL y en qué puede afectar al wrestling en sí, siendo que esta es una inversión de nada más y nada menos que de Vince McMahon? Y aquí pues lanzo tu primera intervención, Adrián, porque ¿estás familiarizado como seguidor del fútbol americano con lo que es la SFL? ¿Y cuál es la visión que se tiene para que la gente no diga que solamente soy yo o el fanático del wrestling el que lo dice? ¿Cuál es la visión que se tiene de la SFL antigua para un fanático de fútbol americano? ¿Tiene algún legado positivo de alguna manera? ¿O simplemente se tiene ahí como el chiste, la burla que intentó hacer Vince McMahon alguna vez? Bueno, el 90% de la gente te dirá que es una coña, que es una burla, como tú has dicho, porque realmente en muchísimos aspectos lo fue, porque era no se sentía, como has dicho en la intervención tuya, como una liga en sí, sino como algo improvisado, realmente lo que fue un despecho propio de la NBC, de decir, bueno, como nos han quitado los derechos de NFL, pues hacemos nuestra propia liga, ¿no? Y entonces, bueno, con juegos de la azar gente... y mujerzuelas. Claro, exacto, pues, exactamente, tal cual. Y bueno, realmente si tú preguntas a la gente que ve fútbol americano y tal, pues te dirán, bueno, la XFL fue un poco de mal gusto. Hay cosas que se han hecho en la XFL, bueno, en la de 2001, ¿no? Que se han copiado en NFL, pero por regla general no ha sido tanto así. Después ha habido gente que ha participado en NFL, ¿no? Pero jugando, me refiero, hay bastantes jugadores que han jugado en NFL, jugadores que han ganado, jugadores que han sido titulares, incluso gente que ha ganado la Super Bowl. Entonces, bueno, no ha sido un legado en sí mismo muy halagüeño, ni siquiera muy positivo, pero también entre las cosas que se han adaptado a NFL, que han sido pocas, pero han sido, y el hecho de que fuera la primera competencia real que tuviera la NFL desde que allá por los 60 se unieran la NFC y la AFC, que eran dos ligas de fútbol americano que formaron lo que conocemos como NFL. Pues a partir de ahí fue como un primer intento de crear una competencia a la NFL y de decir que el fútbol americano no eran solo ellos. Lo que pasa es que salió rematadamente mal. Eso es interesante porque el fútbol americano es un deporte que es muy de Estados Unidos y eso, pues, obviamente, o sea, es un deporte que al fin y al cabo, pues de pronto se llega a practicar aquí en México, por ejemplo, existen pues, ligas universitarias y demás por la cercanía que tienen con Estados Unidos. Llegó a existir una NFL Europa en su momento también, tengo entendido. Pero al fin y al cabo es un deporte muy de Estados Unidos. Es decir, igual puede haber un partido en, no sé, Wembley, pero es un público y una audiencia y un estilo que es muy estadounidense. Entonces, entiendo un poco el interés que tenía Vince McMahon de crear su liga de esto, porque no es
digamos, como el fútbol, ¿no? O sea, en el mundo del fútbol, se juega en todos lados, hay ligas por todos lados, entonces yo diría, Vince McMahon no estaría interesado en hacer una liga de fútbol, sino en comprar un equipo de fútbol. En este caso, pues, el fútbol americano es más bien la oportunidad de crear una liga y desarrollar más mercados de todo lo que se juega y de lo que se concentra en Estados Unidos. Y como tú dices, en su momento la XFL fue la primera competencia real que llegó a tener la NFL. Y llegaron a tener muy buenos ratings al inicio, que claro, teniendo como referencia el documental This Was the XFL, que fue dirigido por el hijo de Ebersol, uno de los inversionistas que ya mencioné de NBC. Tienen esta idea de que pues sí fue una liga que tuvo muy buenos ratings al inicio, pero luego decayó porque la gente no estaba nada interesada y el nivel de juego era muy bajo porque no contaban con pues un gran nivel en cuanto a jugadores se refiere. Desde entonces han habido otros intentos, no diríamos de este estilo de la XFL, pero sí han habido otros intentos de liga. Se ha intentado explorar este mercado en los Estados Unidos. Sí, o sea, el año pasado estuvo la Alliance of American Football, la AAF, que, bueno, fue un intento muy a las desesperadas de, bueno, vamos a intentar hacer no una competencia, pero sino una liga de asociación con la XFL, o sea, con la NFL. O sea, no era una competencia en sí, la única competencia en serio que ha tenido NFL ha sido el intento que hubo de la primera XFL. Y claro, hasta hace pues 18 años después, que es cuando se fundó la AAF, no ha habido otro intento de crear una liga paralela a la NFL. Y bueno, esa liga que digo, la Alliance, estaba vinculada a la NFL, vinculada a la Canadian Football League, con lo cual, bueno, era otro intento de la liga que acabó en bancarrota y no pudieron acabar la temporada porque el dinero dejó de fluir y tenían un contrato televisivo con CBS y con NFL Network. Sí, es muy complicado abrirse paso en una liga como la NFL, que es un deporte que es el fútbol americano, con una liga con la NFL, que es la liga más grande del mundo, ¿no? Es como si intentas competir con la NBA casi. Claro, y todavía, porque el baloncesto es un deporte que es mundial. Digo, existe la Euroliga, qué sé yo, Nate Robinson juega en Venezuela. O sea, Nate Robinson, ¿sabes? Sí, exactamente. Plaza juega en Filipinas, qué sé yo. O sea, entiendo esto. O sea, para el fútbol americano es difícil ese desarrollo. Una cosa que también, desarrollando un poco más esto, porque no quiero simplemente mencionar, la XFL fue promocionada de esta forma. Hablando en pequeños detalles de cómo se promocionaba la XFL en un inicio, pues se intentó hacer muy wrestling. Y digo muy wrestling porque los que seguimos el mundo del wrestling tenemos este sentido del humor y esta costumbre de ver ciertas cosas que no nos parecen extrañas, pero fuera de nuestro contexto, sí vemos lo extraño que puede resultar para gente que lo ve desde fuera, con otros ojos. Y en este caso, pues la XFL intentó cosas como, por ejemplo, tener cheerleaders con las prendas más cortas para ver esto de Attitude Era, ¿no? En una época donde estaba, qué sé yo, Sable, Stacy Keibler, ¿no? Torrey Wilson, no sé, tantas otras, ¿no? Jacqueline también estaba. Entonces intentaban hacer esa conexión. Tenían a Jim Ross porque es Jim Ross, y a quién no le gusta Jim Ross, ¿no? Tenían reglas que básicamente no promovían, pero no halló la palabra. Básicamente daban como consecuencia que el juego fuese aún más físico y más rudo, lo que llevó a lesiones graves de sus jugadores, que no estaban muy bien pagados en ese entonces, además. Y para colmo, también la presentación mediática de la XFL por sí misma, ángulos de cámara y demás, era muy wrestling, al punto de que llegaban a tener cámaras que pasaban por encima del estadio, tenían un cámara que también entraba al campo de juego, micrófonos que se acercaban a los entrenadores.
Algunas cosas fueron adaptadas a la NFL justamente por... Me acabo de dar cuenta que digo SFL, pero digo NFL. Bueno, ustedes díganle como quieran, ¿no? Algunas cosas fueron tomadas para la NFL, como las cosas sobre las cámaras y demás, porque al fin y al cabo pues tienen que buscar formas de hacer el juego más entretenido. También una cosa positiva que recuerdo es que, teniendo en referencia el documental, como ya mencioné, de This Was the SFL, es que la XFL exploró el mercado de de Las Vegas, con el equipo de Las Vegas Outlaws. Hoy en día la NFL va a contar con Las Vegas Raiders, que era el equipo que estaba en Oakland. Entonces, sí tuvo sus cosas positivas, pero toda esta promoción evidentemente dañó su credibilidad y no fue vista con buenos ojos para los fanáticos del fútbol americano. Y para los fanáticos del wrestling era algo de pena ajena. Sin embargo, en esta ocasión, en una semana, cuando tengamos este regreso de la XFL, va a ser diferente. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque no va a tener toda esta promoción mediática que está teniendo, o que tuvo en su momento la XFL en el 2001, sino que también se está manejando más como una liga, digamos, algo centralizada, por el hecho de que van a haber presidentes para los equipos, pero no va a haber gerentes generales, sino que cada entrenador va a ser el gerente general del equipo. La XFL es dueña de todos. También va a haber un comisionado, que en este caso es Oliver Luck, que tú nos podrás dar un poco más de contexto qué tiene de importancia el tener a Oliver Luck dentro de la XFL, ¿no, Adrián? Y también el hecho de que pues está presentándose de una forma más fuerte en el aspecto financiero, llegando a tener ahora cobertura, o va a tener cobertura por parte de ESPN y de Fox Sports, cuando en su momento era NBC y si acaso. Y cuando aparecían en estos medios como ESPN y Fox Sports, como ya digo, pues era mal visto, era para burlarse de ella. ¿Por qué? O sea, yo siento que va a ser diferente, es por este aspecto, como lo están promocionando, pero ¿tú sientes que va a ser diferente en esta ocasión? ¿Por qué? ¿Y qué tiene de especial que en esta ocasión se esté mostrando pues más como una liga separada y no tengamos tanto la influencia o la presencia ante las cámaras de la figura de Vince McMahon y de la figura del wrestling en sí? Bueno, primero, bueno, la XFL, aparte de Vince McMahon, ¿no? Hay un nombre que se nos olvida un poco, que es bueno, que es Donald Trump, el 45º presidente de Estados Unidos, o sea, y actual presidente también. Miembro del Salón de la Fama, WWE. ¿Sí está en el Salón de la Fama? Ahora sí, ahora dudé. No, sí, está. Salón de la Fama. Sí, porque están él, Schwarzenegger y Ventura, ¿cierto? O sea que, claro, el hecho de que Ventura o Trump no estén metidos en estos fregados, al menos indirectamente, ¿no? Y me explico con esto. Porque, perdón, al menos indirectamente quería decir. Directamente. Porque antes sí se sabía que la XFL era un intento de Trump de, bueno, frenar a la NFL porque es Trump y tiene dinero y se lo puede permitir, supongo, ¿no? Pero en este caso, bueno, Alpha Entertainment, que es la compañía que gestiona la XFL, que claro, eso es un punto de partida importante, porque creo que va a ser diferente, porque hay una empresa externa que, aunque sea el propio Vince McMahon, y por lo que se dice, también el propio Donald Trump, que no puede tener empresas siendo presidente de Estados Unidos, no puede formar empresas, pero está metido ahí, ¿no? Lo que se dice en la rumorología, pues el hecho de que no esté tan vinculado a WWE hace que ya, bueno, el fan propio del fútbol americano, pues lo disocie con el propio wrestling, ¿no? Y claro, tú decías lo de Oliver Luck. Oliver Luck es, bueno, el padre de Andrew Luck, recientemente retirado, uno de los mejores jugadores de la década pasada, que dirigió la NFL Europa, que era una liga que duró 16 años y que tuvo un buen éxito. La dirigió en sus inicios, además.
bueno, no en sus inicios al principio, pero sí en las primeras temporadas, a partir de la tercera o cuarta temporada, y después hasta de representante en la NCAA, ¿no? En la NCAA. Claro, es una persona que jugó al fútbol americano y que ha dirigido fútbol americano. Y ha dirigido fútbol americano en NFL y en NCAA, que son las dos competiciones más grandes de fútbol americano que hay en el mundo. Entonces, bueno, el hecho de que ya simplemente haya un presidente de la liga, que aunque dependa de Vince McMahon, es un presidente fuerte, que hay un comisionado y que los equipos están dirigidos por gente que conoce fútbol americano. O sea, yo creo que ya, a partir de ahí, sin entrar en lo que es el propio juego, es muy diferente a cómo ha empezado la XFL en 2001. También el hecho de que lo decías tú en la promoción, es una promoción de bajo estándar, de bajo nivel, que empezará cuando la NFL acabe, o sea, cuando acabe este domingo, en un par de días, pues esa promoción se va a intensificar y va a cubrir las ganas de fútbol americano que vamos a tener todos los aficionados. Eso es interesante porque, claro, no es solo decir, bueno, está aquí la XFL, sino que no te está metiendo en vena lo que es la XFL. O sea, con pequeñas píldoras, sabiendo administrar bien la liga, todo el mundo sabe que va a empezar el domingo y seguramente domingo es sábado que viene y que mucha gente la va a ver simplemente por ver algo de fútbol americano en una temporada, en un periodo en el que no hay NFL, que eso es otra de las diferencias. Antes se competía directamente con la NFL y ahora se complementa de ella. También siento que en cierta forma la reputación de WWE como empresa, o sea, no está necesariamente esto siendo financiado por WWE, porque está Vince McMahon y hay una empresa independiente que se encarga de manejar la XFL, siendo Alpha Entertainment. Sin embargo, Alpha Entertainment fue fundada a base de capital que logró obtenerse a través de la venta de acciones de Vince McMahon de WWE, y Vince McMahon va a estar involucrado en la XFL. Así que sí, ellos también, ¿te parece? Es justo decir que en cierta forma la imagen de WWE como empresa inversora ha mejorado a través de los años. Digo, tienen WWE Studios, hoy en día están en Fox Sports también, ya están lejos de lo que era la Attitude Era, tienen otros tipos de patrocinantes. ¿Eso también te parece que pudo haber influido en que medios deportivos actuales y fanáticos del fútbol americano ahora estén viendo esto con otros ojos? Sí, y bueno, también por poner un poco de contexto, cuando se crea la XFL, tú has dicho que había unas lesiones muy graves dentro de lo que fue la XFL, y es totalmente cierto. Hubo lesiones graves, como pasa en el fútbol americano, porque seguramente, si no es el deporte más peligroso del mundo, que todos los deportes extremos, pues sea de los pocos, ahí. Y claro, el problema fue que la XFL nació en un momento en el que, bueno, la WWE no era familiar, ¿no? No era PG. Y en un momento en el que el doctor Omalu estaba descubriendo cómo el fútbol americano podía destrozarte el cerebro simplemente por jugar a él y por recibir golpes. Entonces, el wrestling, ese hit, esas jugadas peligrosas, esos golpes fuertes, era totalmente opuesto a lo que venía dándose desde lo que se estaba reclamando desde la sociedad civil y desde lo que era el sentimiento general entre los propios aficionados al fútbol americano. Entonces, podemos decir que es que la XFL nació en el peor momento y con la peor mentalidad posible. Y creo que ahora, por lo menos, están revertiendo esa negatividad, entre comillas, que se generó con la XFL primeramente, siendo una liga que busca diferenciarse de la NFL, pero no dando más espectáculo estilo wrestling, sino dando un tipo de fútbol distinto, igualmente pues seguro. Me llama la atención eso que comentas, de que nació en el peor momento posible. Y pues sí, realmente se siente
viendo la historia, cómo ha ido envejeciendo la liga, pues como ya mencionamos, algo muy improvisado. En este caso, pues tuvo mucho tiempo más de preparación, se ve mucho más organizado. Y pensando en que esta XFL va a intentar ganar nuevos fanáticos, y no necesariamente fanáticos del wrestling, pero fanáticos en general, vamos a intentar, o no sé si convencerme a mí o convencer a otras personas, pero técnicamente vamos a hablar de lo que va a ser la XFL, Adrián. Vamos a empezar por los equipos. Son en total 8 equipos que se van a dividir en 2 conferencias. Va a ser una temporada de 10 semanas, que se va a jugar los fines de semana, a menos que tú me corrijas esto, y que pues... Sí, sábados y domingos. Perfecto. Y va a llegar a unos playoffs y vamos a tener finalmente lo que sería el juego final. Los equipos van a ser en una... De la conferencia oeste va a estar los Dallas Renegades, los Renegados de Dallas, los Houston Roughnecks, Los Ángeles Wildcats, los Seattle Dragons, y en la conferencia este van a estar los DC Defenders, los New York Guardians, los St. Louis Battlehawks y también los Tampa Bay Vipers. Ya mencioné cómo se va a jugar esta temporada y también entiendo pues... Evidentemente va a tener unas diferencias de reglas en cuanto a la NFL, pero no van a ser necesariamente cosas que tenía la XFL anterior, como eso de nombres personalizados en los jerseys o qué sé yo, las patadas iniciales. Técnicamente, ¿qué nombres deberíamos prestar atención en la XFL? ¿Qué equipos aquí nos deberían de llamar la atención? ¿Y qué tienen de diferente en juego la XFL de la NFL? O sea, ¿por qué este deporte del cual pues ya tenemos una imagen de cómo es, va a ser diferente en esta otra liga? Que por cierto, si me puedes decir también, ya te mencioné alguien que te llame la atención dentro de la XFL, pero también si hay algún equipo que debamos apoyar. A mí, por ejemplo, me gusta el diseño de los Dallas Renegades, o sea, realmente se ve muy bueno. Y me gusta el diseño también de los New York Guardians, que son como unas gárgolas. El uniforme no me encanta demasiado, pero se ve muy bueno. Pero sí, dime, o sea, técnicamente, ¿qué va a tener de diferente esta XFL? Algunos nombres que tengamos que tener en cuenta, no sé. Bueno, técnicamente hay bastantes cambios, ¿no? Para empezar, bueno, seguían siendo 4 equipos en 2 conferencias, eso permanece de la XFL de 2001, pero los mercados son distintos. O sea, hay mercados, bueno, pues que no está Memphis, no está San Francisco, no está Las Vegas, que ya tiene un equipo. ¿Y hay algunas ciudades de la XFL que no tenga la NFL ya cubiertas? De San Luis solo. Ok, vale. ¿Y te parece de pronto que puede ser un mercado interesante? Ahí puede haber ganancia por tener un equipo en San Luis. Sí, de hecho San Luis, el equipo eran los San Luis Rams que se han ido a Los Ángeles hace 3 años. Okay. Y desde entonces, bueno, han pedido un equipo NFL. Se ha barajado la posibilidad de que haya un equipo de expansión próximamente que pueda ir a San Luis, y que es una ciudad muy, muy deportiva, tanto con los Cardinals de béisbol como era con los Rams. Entonces, yo creo que San Luis es un buen mercado para empezar. Y después, bueno, Nueva York, Dallas, Houston, Los Ángeles, Seattle, es una ciudad muy buena. Tampa Bay, a lo mejor es la ciudad más pequeña de todas las que hay aquí. DC, que es la capital. Hay mercados grandes, o sea, no han ido a buscar mercados que no tuviera la NFL, como pasó en la XFL de 2001, sino que han ido a buscar mercados que estén consolidados y los que se pueda en los que se pueda haber un buen nicho de seguidores. Entonces, bueno, yo por esa parte creo que sí, que además han buscado estadios, sí, podemos decir pequeños, y entonces está bien. No lo diré, hay estadios muy grandes y hay estadios que están más pequeños y está todo más o menos adecuado a lo que se crea de cada franquicia. Y creo que eso es otro punto a tener a favor de la XFL, que esta de 2020
bueno, que han acertado completamente tanto con los entrenadores que hay como a la comenta de las reglas y con los estadios que han escogido. Y en la XFL, iba a decir la NFL, en la XFL original, pues habíamos mencionado esto de lo que era el bajo nivel de juego. Eran jugadores rechazados de la NFL, jugadores ya llegando al retiro, jugadores que no eran profesionales, algunos venían de la NFL Europa. En este caso, pues, ¿cómo se ve el nivel camino a lo que sería esta XFL? Tuvieron muchísimo más tiempo para prepararse en cuanto a juego, eso sin duda, para adaptarse a lo que son las reglas de la XFL. Además, también en la estructura de los equipos también tuvieron una mejor organización. Pero en cuanto a nombres, en cuanto a nivel, ¿cómo ves la XFL? O sea, realmente puede ser una liga, no digamos al nivel de la NFL, porque sigue siendo la élite, sigue siendo, pues, no es como WWE. O sea, en WWE de pronto tú puedes decir es la empresa más grande del mundo, pero quizás no están los mejores luchadores del mundo. En cambio, en la NFL están los mejores jugadores del mundo. En este caso, la XFL podría, no digamos ser competencia, pero podría ser interesante de ver en cuanto a juego para un fanático. Sí, ahí, a ver, es evidente que el nivel no va a llegar a la NFL, pero sí hay gente que bueno, porque el roster sigue estando formado por gente que no forman parte de la NFL, que no tienen calidad a priori para jugar allí, pero no hay nadie al borde del retiro o gente que no vaya, no sé, como si nos ponemos a jugar tú y yo casi, ¿no? Que es como en la XFL primaria, ¿no? Pasó que había gente que apenas había jugado fútbol americano simplemente por la necesidad de hacer roster, pues la firmado. Aquí no, aquí ha habido un trabajo de 2 años firmando gente, evaluando gente, entrenando con ellos y viendo que, bueno, que eran gente que evidentemente no estaban al nivel de llegar a la NFL, pero que pueden hacer un perfil y un papel perfectamente válido, pueden tener un perfil y hacer un papel perfectamente válido, quería decir, para la XFL. Entonces, creo que, como he dicho antes, es una liga que no se cree más que de lo que es y que ha buscado gente que son rechazos de NFL, pero no el primer rechazo que se encontramos, sino han ido entrenando y han ido construyendo un nivel. Pues ya tenemos entonces una idea de lo que va a ser la XFL técnicamente, presentación, estilo. Todo eso está muy bien. Sin embargo, de vuelta, a pesar de que ya vemos tema organizacional, cómo se fundó en cuanto a el capital, la dedicación que ha tenido Vince McMahon dentro del proyecto también. Ya hablando como fanáticos del wrestling, ¿cómo podemos ver lo que sería la XFL afectando a WWE? Afectando quizás sería la palabra más adecuada. Yo no lo tengo muy claro, porque lo que tiene la gente en mente es esto de que, bueno, es un proyecto demasiado grande. O sea, es imposible para alguien como Vince McMahon relevar tantas responsabilidades. O sea, teniendo esta idea de que Vince McMahon es un workaholic, que está en cada show, que está en cada cosa metida, que tiene la última palabra para todo, es difícil imaginarlo a él relevando responsabilidades. Y si no lo hace, pues igual eso pues afecta al fin y al cabo en tomas de decisiones y así. Un ejemplo algo distante del wrestling se me ocurre sería con el propietario, el dueño de los New York Knicks. Los New York Knicks en la NBA no están teniendo demasiado éxito, pero el dueño de los New York Knicks es también propietario de otros equipos. Es el dueño de un equipo de hockey, no recuerdo cuál, pero ese equipo de hockey sí le está yendo bastante bien. Y mucha gente pues tiene esta idea que es debido a lo vinculado que está de uno y otro proyecto. Y cómo tiene personas encargadas en uno y otro proyecto. Pero Vince McMahon tiene una reputación y WWE actualmente no funciona simplemente con un comité. Es un equipo grande de escritores y agentes. Tenemos 3 marcas actualmente. O sea, es una empresa demasiado grande, donde
hacen pasantías, donde tienen oficinas a nivel mundial, tienen oficinas en México, en China, en la India, en todos lados. Pues es difícil no imaginar que una inversión de este calibre, y ya de nuevo digo, lo vinculado que puede estar sus figuras de autoridad con este proyecto, no vayan a afectar lo que sería la dinámica de WWE y en consecuencia lo que sería pues la dinámica del wrestling a nivel mundial. En su momento, por ejemplo, un canal de televisión, UPN, transmitía SFL y transmitía SmackDown, y ellos pusieron como condición para continuar transmitiendo SFL es que SmackDown redujera media hora de su programación. Así que ya te da una idea, ¿no? De demandas que puede haber, cosas que solicite las cadenas y demás. A título personal, ya como te digo, fanático del wrestling, ¿crees que este nuevo capítulo de la SFL pueda tener algún efecto en lo que sería la dinámica de WWE en general? En la dinámica de Vince McMahon. Digo, es muy fácil simplificarlo todo y decir, bueno, Vince McMahon no va a tener tiempo y Triple H va a tener más control. Es muy fácil decir eso. Pero vaya, como ya dije, son demasiadas figuras. Ahora tenemos a Paul Heyman como director ejecutivo de Raw y a Bruce Prichard como director ejecutivo de SmackDown. O sea, hay muchas cabezas pensando en un lado y luego tenemos a los que están en la XFL. Como fanático del wrestling, ¿tú piensas que esto igual podría tener un impacto positivo o negativo? ¿Crees que pueda, no sé, tener algo de efecto dentro de lo que sería WWE en sí? Pues, a ver, si la XFL fracasa, el dedito va a ir a Vince McMahon. Eso está claro, ¿no? En el peor de los casos sería así, ¿no? En el peor de los casos la XFL otra vez vuelve a fracasar y es una pérdida de dinero. Cierra en la primera temporada, al igual que en su primera encarnación, pues tú lo ves así, claro, que los golpes los recibiría Vince McMahon. Y aunque él no tuviera nada de culpa, que evidentemente la tiene, en tanto en cuanto es el presidente de la empresa, ¿no? El hecho de que va a haber mucha gente que va a decir esto es culpa de Vince McMahon, porque él es el dueño. Y no están exentos de razón, pero realmente no va a ser toda la razón. Si falla será por muchos asuntos. El problema aquí que me causa es que, bueno, Fox le transmite SmackDown. Fox se dijo y se dice que está interesada en retransmitir Raw después de que haya vendido los estudios de televisión y cine a Disney, ¿no? Entonces, si la XFL no funciona, no digo que Fox vaya a dejar de retransmitir SmackDown, pero sí creo que sería importante para el wrestling el hecho de que, bueno, se estabilizca, lo diré, hay una estabilidad en cuanto a que la empresa pues más o menos funcione, que tenga una estabilidad y que no llegue a afectar al wrestling. El hecho de que la empresa, que si XFL va bien o mejor, no empiecen a influenciar en lo que podía ser el wrestling, en este caso en SmackDown, porque Raw está fuera de la jurisdicción de Fox de momento, ¿no? Claro, está en USA Network, por supuesto. Exacto. Entonces, el hecho de que Fox, que además va a retransmitir los partidos en directo por Fox en el aire, y que intentó comprar la final, bueno, valga la redundancia, ESPN fue la que puso más dinero, que también, de eso va también esto, ¿no? De dinero, y dijo, bueno, pues que si no funciona la XFL, ellos han puesto más dinero en ciertos aspectos que ESPN y que ABC, y se ha llevado Disney la final y los partidos importantes de la temporada a su tele y demás. Puede ser que haya un momento, incluso hay gente que dice que, me refiero a gente, a especialistas financieros, ¿no?
que pueda haber o eso se puede traducir de dos maneras, o que haya un apoyo total de Fox, porque fue la que consiguió recordemos que la XFL tiene un contrato de 3 años en televisión, totalmente garantizados. O sea, eso se va a transmitir sí o sí. En principio, a no ser que haya una bancarrota, ¿no? O sea, que puede convertirse en uno, que haya una exigencia de Fox por decir, oye, lo que no me consigues en XFL me lo vas a tener que conseguir con el wrestling, o que no, que sean dos productos independientes y que los apoyen indistintamente a los dos y que lo vean como algo totalmente separado, aunque sea de la misma empresa, ¿no? Es como si tienes dos series creadas por la misma persona, pero una funciona y otra no. Pues dices, bueno, apoyo lo que funciona y los otros pues lo intentamos remediar, ¿no? Entonces, que la alianza con Fox se pueda convertir en un aliado de Vince en el tema wrestling, o que pueda convertirse en el peor enemigo porque tenga que conseguir resultados vía wrestling con el fracaso hipotético de la XFL. Eso es interesante, el pensar, vaya, lo que sería tener que obtener resultados de algún modo, y sobre todo, pues, hoy en día el wrestling en televisión se ve cada vez menos. Digo, por supuesto, hay más programas, digo, MLW ya llegas a transmitir a nivel nacional, tenemos el claro ejemplo de All Elite Wrestling. Lucha Underground estuvo en una cadena pequeña, pero llegó a estar en una cadena y fue el programa más visto en la historia de esa cadena, que es el Rey Network. Hay varios ejemplos, ¿no? O sea, a pesar de que las alternativas crecen, se ve cada vez menos. Y esto es debido a, pues, cómo se maneja el wrestling, de que, pues, actualmente... Mira, yo siempre uso este ejemplo. Hay un principio en economía, yo no soy economista, pero conozco este principio, que es el principio del 80-20, que es básicamente que quiere decir que el 80% de las ganancias de algo te lo da el 20% de los consumidores de eso. Y en el wrestling se maneja demasiado eso, porque tal vez sea, entre comillas, algo de nicho, pero las personas que están en ese nicho invierten, consumen, compran playeras y es por eso que Ring of Honor y New Japan llenaron el Garden en minutos, es por eso que All Elite existe, es por eso que New Japan ha tenido giras exitosas en Estados Unidos, es por eso que AAA logró obtener a alguien como Caín Velázquez, es por eso que New Japan se vio en la obligación de hacer 2 días en el Tokyo Dome. Vaya, hay inversiones allí, pero sí es interesante ese punto de vista que tú pones, que al fin y al cabo pues Fox sí puede exigir resultados. Fox en particular, porque es la cadena deportiva en la que van a estar transmitiéndose y que cuentan con un programa de wrestling. ESPN no. ESPN pues lo transmitirá, lo analizará, podrá hacer contenido con ellos, pero vaya, ESPN, yo no he visto a otro luchador de WWE en ESPN invitado en un tiempo. El último que vi llegó a ser Chris Jericho, ¿sabes? En Inside the NBA. Entonces, sí, es interesante eso, la idea de Fox exigiendo resultados. Vaya, en el peor de los casos sí lo veo así. Yo quizás no soy tan pesimista, o no quiero ser tan pesimista, porque me está convenciendo el proyecto de la XFL. Yo no soy fanático del fútbol americano, por eso te traje a ti, Adrián. Pero vaya, me está convenciendo como idea. Es decir, como un emprendimiento me está convenciendo. Pero sí está esta idea, ¿no? De cómo podría afectar a WWE en el peor de los casos. No sé si tienes algo más que agregar. Digo, hemos hablado bastante de lo que es la XFL. Viene el Super Bowl, ya dijimos, y ya luego viene los primeros partidos de la temporada de la XFL este 8 de febrero. ¿Alguna predicción en cuanto a lo que va a ser el Super Bowl? Y vas a ver, por supuesto, la XFL en su debut. Hombre, sí, la XFL la veré en su momento, porque, bueno, aparte de que es un producto más de fútbol americano, que precisamente no abusan, no abundan, perdón. O sea, pienso una cosa, que nosotros como aficionados al wrestling, tenemos wrestling todos los días del año. Siempre hay un show que puedes ver. Pero como aficionado al fútbol americano, yo puedo ver fútbol americano de agosto a enero. O sea, eso puedo verlo esos 4 o 5 meses. Ya está, ya no hay más fútbol americano.
sea, son 4 meses, que es un día a la semana, siendo concretos, 3 horas a la semana, que yo puedo ver fútbol americano. Entonces, es todo tan condensado que tener la oportunidad de ver algo más, pues es interesante. Y bueno, el hecho de que XPE esté volcado con esto, que hayan puesto dinero, que Fox haya conseguido un acuerdo de 3 años y que básicamente a estas empresas les va a salvar bastante la programación, la XFL, por lo menos durante unos meses, pues me resulta interesante de ver cómo manejan eso. Después hay más preguntas antes por gente y no he dicho ninguna, pero bueno, Antonio Callaway en Tampa, Devon Smith en Tampa mismo, de Monte Hustle también tenía que apuntado también. Hay gente muy buena, Matt Jones, David Rivers, Dexter McCoy. Entonces, esos son nombres que ustedes pueden seguir de la liga. Luis Pérez, Marquis Williams, Hendrick, que es jugador de la NFL, Theo Reading, que también es jugador de NFL, que juega en Nueva York. Es que hay nombres que, claro, que no es fútbol americano, te suenan, y hay gente que bueno, que ve fútbol americano y tampoco. Hay un jugador que es Sergio Castillo, que es mexicano, que es de Texas, es de familia mexicana, que bueno, era casi una leyenda en el fútbol americano universitario, y que ahora pues va a jugar en la NFL, en la XFL, perdón, y que tiene... están subiendo highlights de él cada 2x3 en redes sociales. Donatello Brown, que es un jugador que resonará seguramente a mucha gente que siga college y que jugó en los Packers. O sea, son gente que hemos visto jugar en NFL, que no han tenido suerte por lo que sea, y van a estar en esta liga. Y me has preguntado una predicción para el Super Bowl, y claro, no sé qué decir porque suelo ser bastante gafe, pero yo quiero que ganen los Chiefs. Ellos son ahora perdí la información, de Kansas, ¿verdad? De Kansas City. De Kansas City en contra de los 49ers. 49ers, investigando un poco, investigando, quiero decir, viendo Wikipedia antes de grabar el programa, vi que los 49ers, si ganan este campeonato, este Super Bowl, van a empatar con otros 2 equipos, en los equipos con más títulos en la historia de la NFL, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y para los Kansas City Chiefs sería su primer título? ¿Sería su segundo? No sé. El primero. Ok, entonces tú quieres ver básicamente, tú no quieres ver a Roman Reigns ganando de vuelta, tú quieres a Sami Zayn ganando en esta ocasión. Exacto. Básicamente. Muy bien, claro, me parece interesante. Ok. Hay mucha... en los Super Bowls, perdón que te interrumpa, porque sí quería mencionar esto. Es lo que la gente también quería que hablásemos. En los Super Bowls siempre está el tema del show de medio tiempo. Así, este año no dio ni idea de quién va a estar. ¿Va a haber algún nombre importante allí? Shakira y Jennifer López, producidos por Jay-Z. What? Ok. Muy bien, pues mira. O sea, creo que lo más interesante de esa frase es producido por Jay-Z. Shakira siendo producida por Jay-Z. Bueno, qué sé yo, la gente olvida. Jay-Z llegó a tener ¿tú sabías que Jay-Z llegó a tener no empresa, pero un sello de reggaetón? Por loco que suene. Sí. De hecho, intentó firmar La Familia. a Albi, me parece, o así. No, yo decía uno más antiguo, uno más antiguo que tuvo firmado a Héctor el Father. O sea, que hay mucho emprendimiento por todas partes, ¿no? En el fútbol americano. Ya ves, hasta Jay-Z también está ahí metido en el mundo del emprendimiento. No, yo te decía porque Jay-Z es el dueño de Tidal, que es como la competencia no china, Spotify, que es un servicio de streaming exactamente igual que Spotify, y que intentaron hacer un uso de eso, o firmar, hacer una productora de reggaetón que fuera con los mejores nombres y que le produjeran específicamente en Tidal. Bueno, específicamente para ellos. Exacto. Mira. O sea, y esto fue antes del boom del reggaetón. O sea, es que Jay-Z va como 10 pasos por delante del resto en muchas cosas. Hombre, sí. Porque sabes que es uno de los accionistas mayoritarios de Uber también.
¿Sabes que el otro día descubrí, o sea, ya el momento más off topic de off topic en su historia? ¿Sabes que el otro día descubrí que Jared Leto, el Joker, que ya no es Joker, ¿saben? Resulta que Jared Leto, algún día vamos a reseñar Suicide Squad aquí, en off topic, eso me gustaría bastante. Bueno, ya lo reseñamos, pero creo que me gustaría volverlo a hacer con Alessandro. ¿Sabes que descubrí, ahora sí diciéndolo, que Jared Leto es inversionista también en Uber, en Airbnb y en Slack? Slack, para quien no lo sepa, es básicamente como un WhatsApp de trabajo. Entonces, mira. O sea, no tenía ni idea. Pero ni idea. Ahí los tienes, te dejo el dato. Ahí te dejo otro Walter dato. Vaya, esto, ya te digo, el momento más off topic en su historia. De off topic. O sea, hemos empezado hablando de fútbol americano, hemos dicho el Jay-Z y ahora estamos hablando de Uber y Jared Leto. O sea, fantástico. Y de libros al inicio. Vaya, este ha sido un episodio bastante dinámico, eso sí. Y bueno, ahí tenemos entonces, tal cual como dijo Vince McMahon en su momento, esto es la XFL. Les repito que estará iniciando este 8 de febrero tras la edición número 54 del Super Bowl de la NFL. Será el regreso entonces de la XFL y nosotros como fanáticos del wrestling pues veremos en qué tanto nos incumbe y qué tanto nos va a caer de lo que salpique en lo que va a ser la XFL. De momento, en lo que corresponde a nosotros, pues nos vamos despidiendo ya en esta cuarta edición de Off Topic. Un placer haber tenido a alguien que realmente sabía de este tema como Adrián. Y Adrián, aquí es tu momento. Si quieres, pues, promocionarnos algo, contenido que tú quieras, Twitter, me da igual. Un placer haberte tenido aquí conmigo. Todo lo que tú quieras comentarnos, por favor, los micrófonos son tuyos. Los micrófonos son para promocionar. Bueno, nada, simplemente si me queréis seguir en Twitter, Adrián_Cubo, tengo los mensajes privados abiertos, con lo cual me podéis preguntar cualquier cosa relacionada con la XFL. Ya en NFL Chile, porque es el sitio donde te escribo yo y porque la gente de calidad. Y ya en serio, si alguien se quiere introducir al fútbol americano, pues se pueden decir y demás. Y nada, Jack Horseman a Netflix. Si alguien no lo ha visto, pues que no deje de verlo, que Alexander me consta que es muy fan de la serie, porque y nada, o sea, como recomendación cultural, pues nada, hemos hablado de libros, le recomendamos una serie. Si alguien va a ver fútbol americano, pues que hable conmigo sin problema. Ahí tenemos entonces invitaciones por todos lados. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos a través de arrasdelona.com, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en iVoox, también en YouTube y en Spotify. Yo he sido Walter Rosales y junto con Adrián Cobo, un abrazo y gracias por su atención.